En este cumpleaños de la ciudad de Bogotá, nuevamente nos reúne, en tanto una introspección se genera en nuestros sentidos, tocante a considerar de una manera lejana, fría, gélida, aquellos hechos que caracterizaron hace 487 años para que esta ciudad, que tuvo otros nombres previamente, pudiera hoy posicionarse, así como otrora, como la vanguardista de las costumbres intelectuales de la patria. Pero para que nosotros comprendamos cuál es el efecto que Gonzalo Jiménez de Quesada no pensó al momento de fundar la ciudad, aquel efecto que los virreyes, aquel efecto que los oidores de Santa Fe no alcanzaron a percibir en una sociedad con visos feudales. Incluso aquel efecto que los patriotas en la época del fulgor de la capital tampoco alcanzaron a evidenciar, por cuanto esta ciudad se hallaba anegada, como todos los sitios de la República, en la más grande escalada de violencia que hemos tenido contra una nación extranjera. Sin embargo, aunque ellos no hayan alcanzado a ver la gloria y el apogeo que se ha formado en esta polis, corresponde a nosotros, conforme a derecho, analizar las características, cualidades, virtudes de esta ciudad que hoy festejamos, pero también cómo la pérdida de los valores sensitivos académicos, de la cultura, de la amabilidad, de esa cultura ciudadana que muchos alcaldes mayores de Bogotá han pregonado, genera no solamente un sentimiento desagradable, acre y áspero para todo el que visita la ciudad, sino aquella nostalgia de lo que eran tiempos mejores con la vanguardia de la academia. Y es que no hace falta revisar tan detenidamente en los libros de la historia cómo personajes insignes como Manuel del Socorro Rodríguez fundaron el papel periódico, como Antonio Nariño, criado en la que hoy es la Casa de Nariño, que alberga los cuerpos unidos con el alma de los presidentes de turno. Se crió y creó el periódico La Bagatela, que fue el que aquí denominó aquel periodo de la patria boba, como en el cual las pugnas internas fortalecían la reconquista bajo el régimen del terror. No hace tampoco falta considerar cómo desde acá, y yendo para todos los rincones del país, aquella voz fulgurante y para nada trémula de Jorge Eliezer Gaitán irradió las almas del pueblo para hacerla extasiar y exultar en vítores a favor de un cambio y una transformación social. Y eso no como los únicos políticos que han habitado este territorio. Personajes egregios como Álvaro Gómez Hurtado, que nos enseñaron la cordura, la serenidad y el análisis lógico en la política, o incluso personajes del arte y de las letras como José Asunción Silva, como Rafael Pombo. Son ellos los que caracterizan lo que hoy nosotros, tras siglos o décadas posteriores, debemos reivindicar como una historia que no queda dentro de los amuletos de construcciones sociales de un territorio que nada ayudan al que está en él, sino más como una historia viva y que debe ser reivindicada por todo el que genere un progreso y un desarrollo en la ciudad. Porque lo que debemos considerar como verosímil en el aprecio de esta ciudad no es el criarse en ella, ni es el vivir en ella, ni el contribuir económicamente a ella de forma per se. Es antes bien dar todos nuestros sentidos y todas nuestras consideraciones, adentraciones y aptitudes, unidas ellas a idoneidad para ejercer con virtud y rectitud lo que en algún tiempo de la historia se llamó la Atenas suramericana. Si no hacemos eso, no solamente estamos acudiendo a la sepultura de una ciudad cuya gloria se está medrando, sino que también seremos
desagradecidos con los que expusieron sus vidas como mártires para que aquí en este suelo se derramara la sangre de los mártires y desde aquí se pudiera pensar en un sistema más democrático, más partidista y que garantizara para todos los miembros de la comunidad nacional los verdaderos derechos y garantías que hoy poseemos como futuros ciudadanos en ejercicio del país. Si nosotros desconocemos ello, no solamente apelamos a erradicar y menoscabar nuestra memoria histórica, sino que zaherimos nuestras propias capacidades de lucha, porque aquel que lucha sin un paradigma, cual Séneca advirtiera en sus libros estoicos en la antigua época helenística, es como aquel que en una proa, que en un barco, no sabe ni atisba de dónde viene ni a dónde va, y que tiene un peligro nato y un peligro fulminante, como es el de sufrir un naufragio. Es esa la verdadera construcción de una ciudad cosmopolita. Por supuesto, la ciudad cosmopolita debe tener un sistema de transporte cosmopolita. Reconocemos con decoro las acciones que el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aunado por muchos otros alcaldes que lucharon por esta idea del metro elevado, se vaya haciendo cada vez una realidad. Pero es una realidad que necesita ser garantizada, porque ya Rousseau nos advertía, ese ginebrino que se había criado en una casa calvinista, nos advertía ya que la sociedad es la guía para el gobernante y que el apoderado del pueblo es el reflejo de ese mismo pueblo o de esa misma sociedad. ¿Seremos nosotros capaces de tener un metro elevado? ¿Seremos nosotros capaces de tener una sociedad que no esté plagada de la delincuencia común, de las formas beligerantes, de cooptar los bienes de los demás, de la desidia administrativa y policial? ¿Seremos capaces de evitar tan nefandos actos de corrupción en una ciudad que se supone vigilada, como lo fue hace no menos de una década y media el carrusel de la contratación? ¿Seremos capaces de realmente fomentar un desarrollo en todas las localidades del país y no de la ciudad, y no entregar, como se ha venido haciendo en la historia, más de la mitad de la ciudad a una república alterna donde solo impere la demagogia popular y no las construcciones ideales del bien social? Porque esa es la causa por la que aquel centro mítico, clásico y colonial hoy en día no sea sino podredumbre, y hoy en día no solo refleje el éxtasis desagradecido y pérfido de un humano consumido en las sustancias psicoactivas, sino también cómo muchos trabajadores de la capital van, trabajan y se devuelven por la inestabilidad que ese centro histórico glorioso muestra hoy en día. No podemos seguir entregando la soberanía territorial, porque en una ciudad y en un estado bien organizado, esto se refleja como autoridad y como orden. Bogotá, junto con Cali, fueron las ciudades efigie de los movimientos sociales, entre comillas, de 2019 y 2021, donde se acarrearon pérdidas más acentuadas que en términos económicos y financieros que la de la pandemia del COVID-19. Esto, por supuesto, se ve más reflejado en la manifestación social de 2021. La verdadera manifestación social no solamente ya ha pasado en la historia, no solamente con el Bogotazo, sino las otras manifestaciones donde amigos y acólitos de Jorge Eliezer Gaitán se iban a vociferar en la Avenida de la República, la que hoy conocemos como la peatonal Carrera Séptima, a gritar, abro comillas, abajo el excelentísimo señor presidente de la República, cierro comillas, cuando gobernaba uno de la casta conservadora. Esas son las manifestaciones, con prudencia, con caridad y con la única intención de proveer mejoras.
Una manifestación, como ha pasado en los últimos años, que simplemente destruya estaciones, queme centros de atención inmediata, es solamente el sepelio o la destrucción de nuestro movimiento arquitectónico luchado y labrado por muchos años. Incluso podemos tener una referencia en aquella familia Liévano, de donde se desprende el Palacio Liévano, donde el hijo Indalecio Liévano escribe la historia cual Heródoto colombiano y su padre formula y planifica la que hoy conocemos como la Avenida Caracas, avenida colonial, avenida clásica, pero que hoy también está entregada al desgobierno y al despotismo de quienes pretenden hacer campaña con el sufrimiento de la gente y en especial de la gente albergada en esta ciudad. Por eso, queridos representantes de esta ciudad y del país en general, debemos tener en cuenta que las metrópolis indican desarrollo. Y fortalecer una metrópolis no implica ir en contra del artículo 1 de la Constitución, que habla de un Estado social del derecho descentralizado. De hecho, fomentando no solo la urbe, que es capital de la República, sino las otras urbes de otros departamentos del país, hará que los bienes esenciales, considerados derechos, pero que a veces creemos que son prerrogativas, como la salud, la educación y la seguridad, sean realmente evidenciables. De lo contrario, no seremos sino lo que aquel poeta que se suicidó en la que hoy en la Casa Silva describiera: una raza de enfermos dentro de aquella herencia libertadora. No perdamos de vista este precepto, esta guía fundamental que nos va a hacer tomar mejores decisiones, y unas decisiones que cohesionen con un ejemplo, no solamente para el país, sino para el continente. No es posible que nuestro aeropuerto sea una colosal obra arquitectónica hecha paradójicamente en una de las dictaduras más evidentes del suelo colombiano. Pero de ahí para allá se empiece a notar de forma tan crasa la desigualdad social. Y un Estado con verdadera justicia social no es quien entrega subsidios a los vulnerables, no es quien hace campañas para los famosos almuerzos comunitarios que se deben a un alcalde de Bogotá, sino que es un Estado que da verdaderas capacidades de trabajo y de educación, pero no una educación que de hecho endeude, como ha pasado en el gobierno nacional con el ICETEX, ni unas condiciones trabajadoras que hagan que los empleados no fomenten la distribución de esto, sino que tengan a sus laboradores con más carga de trabajo y menos ingresos laborales por cuenta de las determinaciones legislativas. No es eso un Estado que queremos, y no es esa la ciudad que queremos. La ciudad que se nutre de las ideas, y esa ciudad que debe volver a germinar con sus propias ideas hacia una mejor senda. ¿Para qué? No para ser ejemplo de connivencia, ni de arrogancia, ni de pedantería, sino para ser ejemplo y referencia humilde de que éramos una ciudad como otras, si es que se le puede llamar ciudad, en el pueblo indígena previo a la colonia. Éramos solamente un centro administrativo colonial con algunas prerrogativas, pero que ahora, si hemos conseguido algo a través de la historia, debe ser para ilustrar a los pueblos de lo que es el trabajo abnegado, la educación, la cultura, y esa ilustración que se pausó, pero debe continuar avanzando, y que tuvo su gran lucidez en aquel siglo XVI y XVII con los renacentistas que conocemos, que vinieron de Europa acá posteriormente. Así que, Flor de Razas, Compendio y Corona,
en la patria no hay otra ni habrá. Y nuestra voz la repite en los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá. Muchas gracias.